Buenas noches, estimado economista y compañeros. Presentaré como tema general el mercantilismo y como hitos históricos el poder, la riqueza y la balanza comercial generados en el mercantilismo. Daré un inicio con un pequeño aporte sobre el mercantilismo. El mercantilismo es el nombre que se le da a la literatura y la práctica o prácticas económicas, que van desde el periodo de 1500 a 1750, aunque hubo la literatura mercantilista en todas las economías en el desarrollo de Europa Occidental. Fueron los ingleses y también fueron los franceses los que hicieron los aportes más significativos, mientras que diversos autores u otros autores de la literatura económica, como fueron los escolásticos, son clérigos medievales. La teoría económica del mercantilismo es obra de comerciantes, o se dio gracias a los comerciantes. Su literatura se refiere a acciones de política económica y está relacionado normalmente con el interés específico que el comerciante autor trataba de promover. Por este motivo, a menudo se veían un notable escepticismo, los méritos analíticos en algunos argumentos sobre la validez de sus conclusiones. Pocos autores podían asegurar que veían las cuestiones desde una distinta manera o de una distancia suficiente para que su análisis fuera objetivo. Sin embargo, durante todo el periodo mercantilista, aumentó tanto la calidad de literatura económica como su calidad. La literatura mercantilista, escrita desde 1650 a 1750, es claramente de mayor calidad, diseminados por toda aquella que se encuentra casi todo en el concepto de analíticos. El poder y la riqueza en el aspecto mercantilista. Como mejor se comprende, el mercantilismo es como una reacción intelectual a los problemas de la época. En este periodo de declive del feudo y el auge del Estado nacional, los mercantilistas trataban de averiguar cuáles eran las mejores medidas para aumentar el poder y la riqueza de la nación. Al igual que Maquiavelo, por así decirlo, el estadista italiano, teórico político, autor del Príncipe de 1513, había aconsejado a los gobernantes mediante políticas que le resultaran interesantes o útiles. Los mercantilistas le aconsejaron medidas económicas, mientras que consolidaban o consideraban un aumento o aumentar más poder y la prosperidad de las economías en vías de desarrollo. Los mercantilistas, por su parte, se basaban en el supuesto de que la riqueza total del mundo era fija. Basándose en este mismo supuesto, los escolásticos habían afirmado que cuando los individuos comerciaban, el beneficio que obtenían uno de ellos era necesariamente una pérdida para otro. Los mercantilistas aplicaron este razonamiento, por así decirlo, al comercio entre naciones y llegaron a la conclusión de que la riqueza y el poder económico de una nación aumentaba a expensas de otras, por lo que pusieron el énfasis en el comercio internacional como medio para aumentar la riqueza y el poder de una nación.
y especialmente en la balanza comercial entre las naciones. El objetivo de la actividad económica era, según la mayoría de los mercantilistas, la producción, no el consumo, como afirmaba más tarde la economía clásica. Para los mercantilistas, la riqueza de la nación no era la suma de la riqueza de sus miembros. Abogaban por aumentar la riqueza de la nación, fomentando simultáneamente la producción, aumentando las exportaciones y manteniendo baja el consumo interno o el consumo interior. Por tanto, la riqueza de la nación se basaba en la pobreza de la mayoría de la población, aunque ponían mucho énfasis en la producción. No consideraban o no deseaban que hubiera un junto de bajo nivel de consumo interior. Permitieron aumentar las exportaciones, lo cual aumentaba la riqueza y el poder de una nación. Los mercantilistas eran partidarios de que los salarios fueran bajos, con el fin de dar a la economía nacional ventajas en este caso, como ventajas competitivas en el comercio internacional. Creían, además, que unos salarios superiores al nivel de subsistencia llevaría a reducir el esfuerzo, induciría a los trabajadores, por así decirlo, a trabajar menos horas al año, por lo que la producción nacional disminuiría. Por tanto, cuando el objetivo de la actividad económica se define como una función de producción o como una función del producto nacional y no del producto o no del consumo nacional. La pobreza del individuo beneficiaba a la nación, mientras que la balanza comercial en el mercantilismo, según el pensamiento mercantilista, un país debía fomentar las exportaciones y desincentivar las importaciones por medio de aranceles, contingentes, subvenciones o impuestos, entre otros, con el fin de lograr la llamada balanza comercial favorable. La producción debía estimularse por medio de la inversión gubernamental en la economía nacional, de la regulación del comercio exterior. Debían establecerse gravemente o gradualmente protectores o protecciones sobre los bienes manufacturados procedentes del exterior. Debían fomentarse la importación de materias primas baratas para producir bienes manufacturados para la exportación. Los historiadores, por así decirlo, del pensamiento económico discrepaban totalmente sobre todo la naturaleza y la importación de la doctrina de la balanza comercial en la literatura mercantilista. Está claro, sin embargo, que muchos de los primeros mercantilistas que no definían la riqueza de una nación en función de su producción o de su consumo de bienes, sino en función de la cantidad de metales preciosos que poseían en ese instante. Abogaban por una balanza comercial favorable, ya que ésta provocaría la entrada de metales preciosos en la economía nacional para saldar la balanza comercial. Los primeros mercantilistas sostenían que había que conseguir una balanza comercial favorable con cada una de las demás naciones. Sin embargo, algunos autores posteriores mantenían o sostenían que solo era importante la balanza comercial global con todas las naciones. Un claro ejemplo de la balanza comercial se podría decir que Inglaterra
podía tener una balanza comercial desfavorable con la India, pero como podía importar de la India materias primas baratas que podía utilizar para producir bienes en Inglaterra para la exportación, teniendo en cuenta todas las demás naciones podían muy bien tener una balanza comercial global favorable. Una cuestión relacionada con esta es la exportación de metales preciosos. De metales preciosos, los autores posteriores que sugirieron que la exportación de lingotes podía mejorar la balanza comercial global si se utilizaban para comprar materias primas para producir bienes para la exportación. La persistente defensa de los mercantilistas de la balanza comercial favorable plantean algunas desconcertantes cuestiones que como mejor se podrían abordar examinando las ideas del mercantilismo sobre el dinero. Por lo tanto, y para concluir, se puede denominar que la calidad de los análisis económicos mejora tanto al final de la era mercantilista, que se ha considerado que este periodo fue una época de transacción o transición en la que se encuentran los orígenes de la economía. Muchos mercantilistas veían una casualidad muy mecánica, por así decirlo, en la economía, y creían que si se comprendían las reglas de esa casualidad se podría controlar la economía. Por lo tanto, con una acertada legislación sería posible influir positivamente en el curso de los acontecimientos económicos, y el análisis económico indicaría qué tipos de intervención del Estado lograrían a fin de perseguido. Los mercantilistas se dieron cuenta, sin embargo, que la intervención del Estado no debe ser caprichosa o cumplir verdades económicas básicas como la ley de la oferta y la demanda. Muchas gracias por su gentil atención hacia mi video. Muchas gracias, estimado economista.